Estás escuchando Naguará Podcast. Bienvenidos al segundo episodio de Naguará Podcast, el podcast número 1 entre mis amigos y familiares más cercanos. Yo soy su presentador, tu pana Carlos, el que te debe dinero. Quiero recordarles que subo episodios todos los martes a las 10 de la mañana. Ya estamos en 6 diferentes plataformas. Puedes encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Solo tienes que escribir Naguará Podcast y buscar el atardecer con el obelisco. Como les prometí hace una semana, el episodio de hoy será de historias de atracos a bancos japoneses, así que comencemos. Tokio, 10 de diciembre de 1968. El gerente del banco Nihon Trust estaba muy nervioso. Alguien había amenazado de muerte a él y a todos sus seres queridos en el mes reciente. Hace 4 días, una carta, una de muchas recientes, fue enviada a su hogar exigiendo 300 millones de yenes, o su hogar se ha explotado con dinamita. La carta era hecha de palabras cortadas con una revista y pegadas sobre una hoja. O sea, se ve que esta gente veía demasiadas películas. ¿Qué pasó? La policía fue notificada y por lo tanto le pusieron vigilancia tanto en su casa como en el banco. Pero esto no relajó al gerente bancario, quien entonces compartió sus preocupaciones con sus empleados de mayor confianza. Por supuesto, ¿qué pasa? Pues que en Japón, así se esté cayendo el mundo, la gente va a trabajar. Trabajo es trabajo y todo tenía que seguir como si nada. Teniendo esto en cuenta, el gerente siguió con sus trabajos. ¿Qué hizo? Envió a 4 de sus empleados de mayor confianza a la fábrica de Toshiba para realizar una entrega de dinero. Los empleados se fueron. ¿Qué hicieron? Tomaron el coche de la compañía y tenían el dinero en la maletera repartido en 5 cajas de metal. Pero a los pocos minutos, los 4 empleados comenzaron a oír sirenas de la policía acercándose. Llegó un momento en el que se tuvieron que detener. ¿Qué pasó? La moto de policía se detuvo enfrente del coche, así que ellos tuvieron que detenerse. El policía se bajó para darles la mala noticia. La casa del gerente del banco había explotado. Personas habían resultado heridas y algunas probablemente muertas. A pesar de que la policía estaba en la casa del gerente, el autor del crimen cumplió con su amenaza. Pero esto aún no termina. Nuevas amenazas fueron realizadas. El banco ahora era el blanco de las amenazas y los empleados estaban en riesgo, especialmente los que habían dejado el banco para realizar la entrega de dinero. Su coche necesitaba ser registrado. El policía bajó para revisar el auto, pero antes de que pudiera hacer una búsqueda adecuada, un empleado comenzó a notar humo y llamas saliendo del vehículo. Temiendo que el coche estuviera a punto de explotar, el oficial desesperadamente trató de escapar. Los empleados se bajaron y corrieron tan rápido como pudieron para estar a salvo, resguardándose detrás de una pared. Los empleados esperaron y esperaron, pero no hubo explosión. Miraron hacia atrás y se dieron cuenta que el coche de la compañía había desaparecido y el policía también había desaparecido. Ellos pensaron, ¿lo habrá movido a un lugar más seguro? Confundidos, llamaron al banco para averiguar qué estaba pasando. Para su alivio, el gerente del banco respondió. Él estaba vivo y bien. De hecho, todo estaba bien. La casa del gerente del banco no había explotado, y a medida que la adrenalina desaparecía, finalmente se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Ese fue el momento que el autor del crimen había estado esperando en los últimos meses. Disfrazado como un policía, se había ido con lo que iba a ser el pago de 523 empleados de Toshiba, y la cantidad robada fue en total unos 300 millones de yenes o 6 millones de dólares, la cantidad exacta que le había exigido en las cartas. En el suelo encontraron varios artículos dejados, incluyendo una bengala de advertencia que el policía había encendido mientras estaba debajo del coche para imitar la dinamita y el humo que salía. Además, 120 evidencias fueron dejadas en la escena del crimen. Normalmente esto sería beneficioso, pero esto fue hecho a propósito para engañar a la investigación y funcionó. Medio siglo después, el caso sigue sin resolverse. Algunos dicen que este fue el mayor atraco en la historia de Japón. No hubo muertos, no se derramó sangre,
Un plan meticulosamente llevado a cabo por una sola persona y al final una gran cantidad de dinero robado. Pero hay muchas formas en que un atraco a un banco puede ser grandioso y notable. Ahora escuchemos el caso del 15 de mayo del 2016. Eran casi las 5 de la mañana. Efectivo había sido retirado físicamente de un cajero automático de un 7-Eleven en Tokio. La cantidad era 100.000 yenes, casi $900, el cual era el límite del cajero automático. Ahora bien, ustedes pensarán, esto no parece tan malo, son solo $900. Sí, pero trata de repetir esto 14.000 veces a lo largo y ancho de Japón en un lapso de solo 2 horas. Porque eso fue exactamente lo que sucedió. En total, 1.4 billones de yenes, alrededor de 13 millones de dólares, fue tomado solamente de cajero automático. Y esto no fue hecho electrónicamente, no, fue hecho en persona. Claro, tuvo que haber sido un gran grupo coordinado, pero la asombrosa cantidad de transacciones en un marco de solo 2 horas es lo que lo hace ver cuestionable. Comparado con otros casos notables, ustedes pensarán que este atraco solo podría haber sido realizado a menos que tuvieran superpoderes. Porque si lo piensan bien, involucrar a un número grande de personas sería imprudente, ya que mientras más personas participaran, era más probable que a algunos se les fuera la lengua y los atraparan. Después de que la policía completara su meticuloso proceso comprobando imágenes de seguridad de cada tienda 7-Eleven, y sí, solo fue en tiendas 7-Eleven, pudieron dar con la cantidad de personas que participaron en este atraco, por así llamarlo, porque si lo piensan bien, no usaron armas ni hubo amenaza alguna. La cantidad de personas que participaron en este atraco no fue de 50, ni 100, ni siquiera 200. Fueron 600 personas. 600 personas realizaron un sofisticado y altamente coordinado robo usando solamente tarjetas de crédito falsas. Aquí se puede ver el contraste con respecto a la primera historia donde solo una persona realizó el atraco. Muchos opinan que tuvo que haber sido una gran organización criminal, pero al día de hoy, a pesar de la cantidad de personas que participaron, nadie ha sido atrapado. Ahora aquí va uno rápido. Kobe, 7 de agosto de 1994. 540 millones de yenes robados del banco Fukutoku. Es una cantidad considerable. Pero lo que hace que esta historia sea tan única es que 10 días después del atraco, el banco recibió una nota de los ladrones. La nota decía lo siguiente: muchas gracias por el dinero. Ahora podemos vivir con este botín por el resto de nuestras vidas. Esto era un sincero mensaje de gratitud. Todos sabemos la reputación de los japoneses que tienen de ser muy educados, pero naguará, ya esto es otro nivel. Ahora bien, los últimos 3 atracos fueron ejecutados perfectamente sin matar a ninguna persona, pero este no es el caso del siguiente. Vayamos hacia atrás, 26 de enero de 1948, nuevamente en Tokio. Un hombre de unos 40 años entra en una sucursal del Banco Imperial justo antes de la hora de cierre. 16 personas estaban dentro, incluyendo clientes y empleados del banco. Él llama la atención de todos y explica que él era un inspector de salud del gobierno enviado por las autoridades de ocupación de los Estados Unidos. Recuerden, esto fue después de la guerra de Tokio, todavía bajo ocupación estadounidense. El hombre dijo que vio un brote repentino de disentería en el área, y él estaba ahí para llevar a cabo inoculaciones. Después de la guerra de Tokio, las enfermedades eran una amenaza, así que nadie realmente lo dudaba, y a eso le agregas el hecho de que el hombre usaba una insignia oficial del gobierno. Así que dio a las 16 personas una pastilla y una gota de líquido, las cuales bebieron rápidamente. Ahora, no pasó mucho tiempo para que fueran cayendo una por una, en agonía.
Con todos incapacitados, el falso inspector de salud agarró todo el dinero que pudo encontrar y tranquilamente se fue. Más tarde, 12 de las 16 personas fueron confirmadas muertas, incluyendo un niño pequeño. El líquido que bebieron era una solución de cianuro. Esta fue una manera muy despiadada para hacerse con un atraco, pero lo que hizo esto aún más extraño es que el hombre dejó una tarjeta de presentación. La dejó en la escena del crimen. La tarjeta tenía el nombre de Shigeru Matsui, del Departamento de Prevención de Enfermedades, lo cual tiene mucho sentido ya que él estaba pretendiendo ser un oficial de salud. Pero Shigeru Matsui resultó ser una persona real, que realmente trabajaba para el Departamento de Prevención de Enfermedades. Después de realizar una investigación, Matsui ya no era sospechoso, él no era el ladrón, él tenía varias coartadas, pero él le dijo a la policía que había intercambiado tarjetas de presentaciones con 593 personas. Los japoneses tienen el hábito de intercambiar tarjetas de negocios con detalles personales, así que esto fue útil. La policía ahora tenía 593 sospechosos. Con el tiempo pudieron reducir el número a solo 8 tarjetas, 8 sospechosos, uno de los cuales era un hombre llamado Sadimichi Hirasawa. Hirasawa era un pintor japonés. Cuando Hirasawa fue interrogado y se le pidió que mostrara la tarjeta de Shigeru Matsui, la cual debió haber tenido, este no podía encontrarla. Él afirmó que debía haber estado en su billetera, la cual fue robada el otro día. Cuando se le preguntó dónde estaba el día y la hora del robo, Hirasawa no logró dar una buena coartada. Cuando la policía investigó su historial, encontraron 4 anteriores casos de fraude bancario. Y cuando buscaron entre sus posesiones, encontraron una cantidad similar de dinero a lo robado en el banco. Hirasawa sospechosamente se negó a divulgar cómo obtuvo el dinero. Finalmente, cuando mostraron su cara a los testigos, de inmediato identificaron a Hirasawa como el envenenador, y después de un nuevo interrogatorio, Hirasawa confesó. Fue arrestado por el robo y los asesinatos en 1950. Se le dio la pena de muerte a la espera de su ejecución por ahorcamiento. Caso cerrado. ¿O no? Porque después del juicio, algunos tenían dudas de si Hirasawa era de hecho el perpetrador. Todo lo mencionado fue circunstancial. De hecho, fue revelado que su confesión se la sacaron a los golpes. Fue supuestamente torturado, y solo 2 de los 4 testigos lo identificaron como el criminal. Quizás él realmente fue una víctima de robo de cartera como él dijo. El origen inexplicable del dinero en su posesión fue pensado por algunos de ser de su otro negocio dibujando fotos pornográficas, y revelar esta verdad a la policía y al público habría sido perjudicial para su reputación como artista. Tampoco había manera de que Hirasawa pudiera obtener de forma realista los ingredientes para lo que resultó ser una solución militar de cianuro, la cual fue usada en el robo. Curiosamente, algunos afirmaron que el verdadero culpable era en realidad un exmiembro de la notoria Unidad 731, una unidad encubierta de investigación y desarrollo de guerra biológica y química del ejército imperial japonés, la cual realizó experimentos letales con humanos durante tiempos de guerra. Si es así, esto explicaría la accesibilidad al veneno. El mismo ministro de Justicia dudaba de la culpabilidad de Hirasawa, así que nunca firmó la sentencia de muerte. Esta misma duda fue llevada por los futuros ministros de Justicia, así que Hirasawa se quedó en prisión durante 32 años, una de las más largas sentencias de muerte, y el 10 de mayo de 1987, Hirasawa enfermó de neumonía y murió. A pesar del veredicto, el caso nunca fue realmente concluido, y mucha gente sintió que el verdadero culpable todos estos años habría estado al alcance de la mano si tan solo se hubieran enfocado en la persona correcta. Y con eso concluye el segundo episodio de Naguará Podcast. No sé ustedes, pero yo después de haber escuchado esas historias me provoca como realizar mi propio atraco. Pero ya saben, 0 armas, 0 derramamiento de sangre. Pero, ¿qué banco puedo robar aquí en Venezuela? Si $10.000 son mínimo 400.000 billetes. Si es que encuentro el billete de más alta denominación. Pero suponiendo que encuentro solo billetes de 50.000. Significa que $10.000 serían 400.000 billetes. Yo pesé unos billetes aquí en mi casa y con una simple regla de 3 llegué a la conclusión de que 400.000 billetes serían 400 kilos.
Y no, y que yo en el gimnasio no levanto más de 50 kilos. Si les gustó el episodio, síganme en las redes sociales del podcast. En Instagram estamos como naguara.podcast y en Twitter estamos como naguara_podcast. Y recuerden que si tienen alguna historia que quieran compartir, pueden enviarlo al correo electrónico, el cual es naguara.podcast@gmail.com. También estamos en YouTube como Naguara Podcast. Los episodios que se estrenan aquí los martes se estrenan los viernes en YouTube. Ya saben, si les gustaron los episodios, recomiéndenme con sus amigos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!